Bueno, mi nombre es Mariciana, yo soy colaboradora de Albasud y docente en turismo en la Universidad de la República del Uruguay. Yo estaré moderando esta tercera y última sesión del curso Turismo Comunitario, Abriendo Perspectivas, que es una iniciativa de Albasud con el apoyo de la Diputación de Barcelona. Recordemos que la sesión está siendo grabada, entonces les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados. Como les comentamos en la sesión pasada, vamos a dejar disponible el registro audiovisual del curso en los canales de Albasud, así que pueden seguirnos para estar atentos al registro. Bueno, en las sesiones anteriores hemos abordado el turismo urbano comunitario y los vínculos entre agricultura y turismo. Y hoy vamos a tratar del tema articulaciones del turismo comunitario. Desde Albasud nos interesa profundizar en cómo y para qué se construyen alianzas más allá de las iniciativas comunitarias particulares, ¿no? Tenemos una experiencia contradictoria en el establecimiento de redes nacionales y ahora vemos florecer nuevas experiencias. Para hablar de este tema, tenemos hoy la participación de Gloria Zip-Colí, que es coordinadora general de Cosh Mayab, integrante de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario de México. Aline Bispo, que es integrante de la Comisión de Coordinación de la Red Batuque de Salvador, Brasil. Y Rodrigo Fernández Miranda, que es codirector del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es codirector de la carrera de Turismo con orientación en Economía Solidaria, también de la Universidad de 3 de Febrero. Es miembro de Albasud y también participante en la Mesa Nacional de Turismo Cooperativo, Mutual y de base comunitaria en Argentina. Bueno, desde luego agradecemos su participación en este espacio. Quisiera destacar los roles de la mesa de hoy. Tenemos a Rodrigo, que tiene una mirada más desde la academia y también como acompañante externo. Gloria, Aline, que están vinculadas a experiencias de articulación en turismo comunitario. Bueno, sin más, pasamos a las preguntas. Les recuerdo que tenemos 5 minutos. Ustedes van a tener 5 minutos para contestar cada pregunta. Primero que nada, bueno, nos gustaría que nos cuenten un poco sobre las experiencias, ¿no?, en las que participan, cómo se conformaron y qué rol ustedes desempeñan en ellas. Bueno, para empezar, vamos a hacer el orden Gloria, Aline y Rodrigo. Nos paso palabra a Gloria. Hola, buen día. Mi nombre es Gloria Zip. Pues agradezco la invitación para estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre lo que nosotros hacemos aquí en Yucatán, en México. Y bueno, yo soy de una comunidad que queda 1 hora al sur de la capital del estado de Yucatán, que es Mérida. Y bueno, también formo parte de una cooperativa que integra la red Cochmaya, una cooperativa de Yash the Kids. En la cooperativa, pues yo soy la presidenta. Y ¿cómo me incorporo a Cochmaya? Pues inicio como estudiante, ¿no? Prestando mi servicio social en la organización en 2016 más o menos. Y bueno, desde entonces he permanecido ahí, ¿no? He pasado por diversas áreas. Pues empecé como, sí, como estudiante, ¿no? Después, pues sí, fui becaria, hice un tiempecito de voluntariado y ya cuando estaba finalizando la licenciatura, me salí de coach del equipo operativo para finalizar la tesis, ¿no? Eso me duró unos añitos por allá, pero bueno, finalizando es que me reincorporo nuevamente al equipo operativo como auxiliar en ventas, ¿no? Posteriormente, pues
me dan la responsabilidad de coordinadora de ventas y ya en 2020, con la reestructuración del equipo a partir de la pandemia, es que quedo en la coordinación general de Coach y hasta la fecha. Desde mi inicio hasta la actualidad, como bien he mencionado, he estado como en diversas áreas, sobre todo en ventas, y ahorita tengo un rol más administrativo, más gerencial en la organización. Y bueno, también comentar, ¿no? ¿Qué es Coach Mayab? Para que los demás también puedan conocer un poco. Coach Mayab es una unión de sociedades cooperativas. Está integrada por 10 cooperativas de 10 municipios en el interior del estado de Yucatán. 9 son de servicios turísticos y una de servicios técnicos. Son alrededor de 106 socios los que integran esta red Coach Mayab, ¿no? Y bueno, desde Coach Mayab lo que buscamos es justamente promover el turismo comunitario, ¿no? Y el acercar a los visitantes a las comunidades. Como Coach Mayab tenemos diferentes líneas de acción, entre ellas se encuentra obviamente la comercialización, que es uno de los motivos de ser de la organización. El fortalecimiento, que viene el fortalecimiento sobre todo de las capacidades de las y los socios de las cooperativas. Hemos gestionado intercambios de experiencias, cursos y capacitaciones, certificaciones para guías. Y bueno, en esta parte también de fortalecimiento hemos hecho pues consultorías, ¿no? Gestión de proyectos para justamente estas acciones. Si bien actualmente Coach Mayab no es autosustentable, lo que buscamos es que en un futuro sí lo podamos hacer, ¿no? Entonces, vemos como en un inicio el ingreso por proyectos lo teníamos aquí y las ventas acá. Y vemos que poco a poco, conforme van pasando los años, la balanza se va nivelando. Entonces, lo que nosotros buscamos justamente que la balanza de ventas pueda al final pues pagar todo, ¿no? El equipo operativo, las acciones, las asambleas, que nosotros mismos podamos en algún momento no necesitar de proyectos para subsistir, ¿no? Entonces lo que buscamos justamente es este crecimiento como de Coach a beneficio de nuestros socios y las comunidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Ahora entonces, Aline. Obrigada. Vou falar em português, porque a comunicação fica mais fluida, mas vou falar devagar, para que todos possam entender. Boa tarde, olá a todas e todos. Meu nome é Aline Bispo, eu moro na periferia de Salvador e sou também turismóloga, pesquisadora e professora de turismo. Eu faço parte da Rede Batuque, Turismo Comunitário da Bahia, que é uma articulação formada por comunidades e profissionais que atuam em prol do turismo na Bahia, no estado da Bahia, que fica aqui no Brasil. Então, essa articulação, ela surgiu no ano de 2015, e aí, ao longo desses anos, a gente tem atuado de uma forma coletiva para fortalecer e dar mais visibilidade às ações de turismo comunitário. Essa articulação, ela começou no encontro que foi promovido pela Rede Turisol, que é uma rede de turismo solidário nacional aqui no Brasil. E aí, nesse momento, 4 comunidades que já tinham práticas relacionadas ao turismo se encontraram com também alguns desses profissionais, e aí a gente começou essa articulação. De lá para cá, a gente tem desenvolvido essas ações que têm sido, por exemplo, a aprovação de uma lei para o turismo comunitário na Bahia. A gente organizou também o Fórum de Turismo, Fórum Global de Turismo Sustentável, em parceria com a Travinde e o Projeto Bagagem, durante o Fórum Social Mundial, no ano de 2018. A gente fez também um programa de capacitação voltado, né, que a gente faz permanentemente, e também a gente participa de eventos ou até mesmo elabora alguns eventos e feiras voltadas para a temática do turismo comunitário, sobretudo. E a gente também recebeu uma premiação no ano de 2020, que foi o Desafio de Inovações em Turismo Sustentável da Choca Brasil. A gente foi uma das 3 contempladas. Além disso, a gente mais recentemente ganhou também uma outra premiação no nível da América Latina, voltada para a diversidade, soluções para a diversidade e inclusão do turismo.
Então, hoje, dessas 4 comunidades que começaram lá atrás, hoje a gente conta com mais de 30 comunidades espalhadas, né, no estado da Bahia, que fazem parte da rede, mas a gente está no processo de estruturação para que novas comunidades também possam se juntar a nós. E aí, na rede, eu atuo no grupo, a gente estabeleceu grupos de trabalho, né, porque com essa expansão a gente começou a ter essa necessidade de organizar melhor. E aí a gente separou, pensou em grupos de trabalho para ações estratégicas, como articulação, comunicação, capacitação e gestão. Então, eu atuo nesse grupo de trabalho de gestão, cuidando junto com mais outras 2 parceiras, somos todos voluntários na rede, nas questões administrativas, mas eventualmente também participo das capacitações, porque a gente acaba sempre um apoiando o outro, né, nas demandas que vão surgindo. Como facilitadora, eu represento também a rede em espaços de discussão, a exemplo da posição de suplente, né, que hoje ocupo também no Comitê Estadual de Turismo Comunitário, que já é fruto dessa lei que a gente conseguiu aprovar, e em espaços como o que a gente está participando aqui hoje, né? Então, eu agradeço o convite e bom também estar entre os pares. Obrigada. Obrigada, Aline. Entonces ahora paso la palabra a Rodrigo. Bueno, buenas tardes. Me sumo primero a los agradecimientos por la posibilidad de estar nuevamente en un espacio organizado por Albasur para pensar los turismos comunitarios y demás. Bueno, en este caso me gustaría compartir hoy el proceso que todavía es incipiente de construcción de lo que denominamos la Mesa Nacional de Turismo Cooperativo Mutual y de Base Comunitaria en la Argentina. Es un proceso que se viene gestando desde 2021 y se fueron dando pasos relevantes en los últimos meses. Como punto de partida, la constitución de esta mesa la entendemos como un proceso de construcción y de legitimación de un nuevo sujeto político en el país, que es precisamente este turismo cooperativo mutual y de base comunitaria, ¿no? En concreto, desde nuestro espacio de la universidad, nuestro aporte a este proceso en un primer momento fue tratar de pensar y de diseñar un abordaje metodológico para la elaboración de un documento común en el cual los actores puedan plasmar los primeros consensos de la constitución de este nuevo sujeto colectivo del turismo, ¿no? Es decir, lo primero, digamos, era tratar de lograr, con el acuerdo de los actores, crear una herramienta de relevamiento para tratar de sondear los posicionamientos, las perspectivas, las sensibilidades de estos referentes del Estado y del sector, digamos, sobre la necesidad y la posibilidad de la integración. Luego realizamos entrevistas, elaboramos un documento en el cual poníamos, digamos, plasmamos las bases de estos consensos para la construcción de la mesa y posteriormente circulamos y validamos este documento para luego desencadenar al mes siguiente en la primera convocatoria de reunión de la mesa constituida como tal, ¿no? Este documento lo denominamos planificación de un espacio de convergencia entre el turismo cooperativo mutual y de base comunitaria, y tenía justamente estos objetivos, digamos, tratar de identificar puntos de encuentro para la construcción de una identidad común, generar instancias de diálogo y de consenso para la definición de objetivos, de lineamientos estratégicos compartidos, y definir criterios, algo no menor, para la integración o la ampliación de este entramado de actores, digamos. Así que en este primer documento, escrito, validado por el sector, explicitamos una misión, una identidad común, una visión, objetivos estratégicos, criterios de integración, y también nos animamos a sugerir formas de organización e ideas primarias como para ir avanzando en esa construcción, ¿no? En paralelo, digamos, es importante destacar que esto no es una propuesta en el vacío, sino que es la continuación de un proceso que, como mencionaba, se venía gestando desde 2021 y tuvo en 2022 un hito, que fue la organización del primer encuentro nacional de organizaciones de turismo cooperativo mutual y de base comunitaria, que fue un encuentro convocado por las confederaciones cooperativas y mutuales del país, auspiciado por organismos del Estado como el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y organizado por el equipo de gestión del turismo cooperativo y mutual del Ministerio, que fue creado justamente en esta gestión pública y que está formado por compañeros y compañeras que pertenecen al sector, ¿no? Esto por una parte. En paralelo, desde nuestro espacio desarrollamos
a partir de un convenio con la Subsecretaría de Calidad, Sostenibilidad y Accesibilidad Turística de la Nación, 4 líneas estratégicas que nos parece que van en esa misma dirección, digamos, de apuntalar desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, este proceso de construcción. La primera línea es la creación, que va a comenzar en el mes de junio, de la primera diplomatura universitaria en turismo social, solidario y sostenible en Argentina, que es una propuesta académica que tiene la singularidad de tener a las organizaciones adentro del proyecto. Es decir, las organizaciones referentes y referentes del campo forman parte de los equipos docentes, de los equipos de tutorías, y también las experiencias forman parte del anclaje a partir del cual los y las estudiantes digamos, anclan, valga la redundancia, sus aprendizajes, ¿no? Otra línea también, en términos de capacitación, en este caso, fue el diseño de un curso virtual autogestionado que se colgó este mes en la página del Ministerio de Turismo de la Nación, que es un curso que aborda el turismo desde la mirada de la economía social y solidaria. Esto nos da la posibilidad de que desde el Estado se generen instancias formativas que hablen de otras formas de turismo, que estén certificadas por la universidad pública y que justamente pongan en el centro de estos contenidos al nuevo sujeto, digamos, del turismo cooperativo mutual y de base comunitaria. 2 actividades más, y con esto cierro. También diseñamos un producto que sale en el mes de mayo, entiendo, que es el primer catálogo de experiencias de turismo cooperativo, mutual y de base comunitaria en la Argentina, que es un producto que lo pensamos como un primer paso, digamos, como un proceso vivo, lanzarlo, visibilizarlo, legitimarlo, y que la idea es que las organizaciones que no hemos tenido la capacidad de relevar se vayan sumando a este proceso para que de algún modo se construya un círculo virtuoso. Y la última línea estratégica que trabajamos, que esto es más puntual, digamos, es desde nuestro espacio participamos en procesos de asistencia técnica, experiencias asociativas diversas en los territorios vinculados a la actividad turística. Es decir, desde diagnósticos participativos hasta asistencias en procesos asociativos, por ejemplo, un restaurante popular formado por una asociación de pescadores y pescadoras en una provincia, o hasta asistencias técnicas sobre cuestiones comunicacionales en las ferias de artesanos y artesanas en distintas partes del país, ¿no? Entonces, creo que de manera sintética estos serían los principales elementos que hacen a la primera descripción de la construcción de la Mesa Nacional y a nuestro aporte, digamos, en este proceso de integración. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Algunas personas nos comentan en el chat que están con un poco de dificultad para escucharte. Si tienes a mano un auricular, perfecto. Si no, seguimos así. Bárbaro. Bueno, hechas las presentaciones, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Si nos pueden contar un poco acerca de las necesidades o retos que ustedes no pudieron superar y que de alguna manera llevaron también a la construcción de las alianzas. Bueno, ahora el orden entonces empezaría con Aline, después Rodrigo y Glória. Bom, então, com as necessidades, né, com os desafios, a gente, na esfera do turismo, a gente identifica que o desenvolvimento local, né, quando se pensa em desenvolvimento local, costuma pautar essas demandas para os atores externos, então, sejam os visitantes, sejam os investidores externos. Então, as transformações também que são promovidas, né, pelo turismo que a gente conhece, né, de forma convencional, elas se baseiam normalmente em interesses econômicos e desconsideram os diferentes usos dos espaços que anteriormente à chegada do turismo já existem naquela localidade. Então, a gente pensa sempre que a gente tem que considerar essas reais necessidades da comunidade, e o que isso reflete, né, essa lógica que eu acabo de apontar aqui. A escassez de políticas públicas voltadas para o turismo comunitário, especificamente, práticas predatórias e o desconhecimento também de formas de gestão da comunidade, como se a comunidade muitas vezes não fosse capaz de tomar decisões que sejam melhores para o seu próprio desenvolvimento, e também uma ausência nas ações de qualificação, de comunicação e comercialização que sejam adequadas para essas demandas locais. Então, muitas vezes a gente vê projetos, investimentos que chegam de fora querendo impor uma lógica que é externa àquela localidade para as comunidades.
Então, desde o surgimento, né, da Rede Batuque, a partir desse encontro, e até mesmo os antecedentes que a gente tem do que é a Rede Batuque hoje, a gente tem atuado para fortalecer a articulação entre essas comunidades, gerando uma aprendizagem mútua e coletiva, então, um processo de aprendizado entre as próprias comunidades para os problemas que elas enfrentam e as soluções também que elas são capazes de encontrar. Então, esse intercâmbio entre essas organizações de turismo comunitário, através de um alinhamento de uma estratégia de comunicação em rede, que auxilie essas organizações no próprio território a propor atividades turísticas que atendam às necessidades dos visitantes, mas que também resultem em mínimos ou inexistentes impactos negativos, ao passo que promovem também uma valorização, a preservação dos seus elementos, sejam ambientais, culturais, sociais, e também isso aliado ao fortalecimento da economia local. A gente fala muito da produção associada ao turismo, de modo que a atividade turística não é não é a principal atividade nessas comunidades, ela está aliada a essas outras atividades que já existem. Então, a Rede Batuque, na nossa atuação, a gente acredita que o protagonismo dos empreendimentos de turismo comunitário e dessas lideranças, né, são práticas que elas precisam ser ensinadas e replicadas para outras comunidades, assim também para outras formas de gestão. Então, alinhamento aos princípios da sustentabilidade, com foco no social, na economia solidária, né, e no econômico, engloba a cultura e o meio ambiente, além da solidariedade, né, para estabelecer um forte elo para promover esse desenvolvimento endógeno e consciente. Então, o que antes a gente, cada comunidade fazia de forma isolada, a partir do momento que a gente estabelece isso através de uma articulação em rede, a gente mostra que isso não é algo pontual. E, inclusive, esse crescimento da rede, né, nos últimos anos, também acaba demonstrando isso. Essas iniciativas, esses projetos de turismo comunitário não são casos isolados. Na verdade, é uma mudança de paradigma que já vem acontecendo. E aí a gente percebe que, a partir do momento que a gente faz isso de forma articulada, a gente consegue dar mais visibilidade a isso e também construir um projeto, né, unificado, ainda que a gente entenda que a gente tem grandes diferenças de maturidade até, né, de cada organização, mas a gente consegue fazer uma atuação mais alinhada até para buscar essas soluções para alguns problemas que as comunidades enfrentam. Isso. Gracias, Aline. Rodrigo. Bueno, ¿se me escucha un poco mejor ahí o no? Sí, ¿Un poquito? me parece que Bien. sí, que mejor. Intento hablar más alto. Bien, estoy pensando un poco en la pregunta que planteabas. Entiendo que, digamos, en primer lugar, que el proceso de la constitución de la mesa se fundamenta en una falta de integración, de sinergia y también de un limitado reconocimiento entre los agentes turísticos solidarios, tanto dentro de como fuera del sector, digamos. Una división del sector turístico solidario, por un lado, nos atomiza y nos debilita, digamos, como sector, pero también es limitante en cuanto a la posibilidad de transmitir a la ciudadanía mensajes articulados, coherentes, sobre prácticas y sentidos no dominantes vinculados al turismo. Y también la dispersión nos debilita en la capacidad de articulación y de interlocución con el Estado, ¿no? Dos temas no menores. Ahora, me parece interesante, desde mi lugar, digamos, de la universidad, ampliar la mirada, digamos, pensar también estas necesidades más allá de la dispersión del sector, digamos, para poder comprender con qué retos o a qué retos estamos intentando dar una respuesta articulada desde la mesa nacional, ¿no? Por un lado, desde la universidad, generalmente, con todos los matices del caso, se tiende a transmitir una expresión del turismo bastante uniforme, digamos, excluyendo o minimizando perspectivas, experiencias, discursos y prácticas que son emergentes, digamos, como el caso de la economía social y solidaria en este caso, ¿no? Después, por otro lado, hasta hace poco el Estado, que es una demanda histórica de nuestro sector, no reconocía a las cooperativas, a las mutuales, a las organizaciones comunitarias y otras experiencias asociativas del turismo como actores de la producción. Y esto, insisto, es una demanda histórica, digamos, somos parte de la economía, somos parte de la producción y queremos que la política pública también nos acompañe con esa mirada, ¿no? Y probablemente, digamos, como tercer
seguramente vinculado a los dos que acabo de mencionar. Otra cuestión tiene que ver con, que asumimos como punto de partida, una ausencia de conocimiento y de reconocimiento de amplios sectores de la ciudadanía sobre otras formas de hacer turismo, ¿no? Entonces, acá la mesa la podemos pensar como una confluencia, digamos, una respuesta a esta confluencia de varias disputas a la vez, digamos, es decir, que exige esta respuesta que sea articulada y que sea integrada, ¿no? Es decir, retomo, entendemos que en la mesa confluye una respuesta colectiva sectorial e interinstitucional a estas problemáticas, que implica, por un lado, tensionar, digamos, la dispersión y la atomización de los actores del turismo solidario, pero también poner en común y poner en valor cuáles son cómo son las expresiones no dominantes del turismo, que entendemos que son totalmente complementarias en este caso, ¿no? Que convergen en un sistema de valores, de ideas, de prácticas, que en su esencia son similares, digamos, son no capitalistas, no lucrativas, proyectos colectivos, proyectos democráticos, y en lo que respecta a sus impactos tienden a contribuir a transformar la realidad de las comunidades y asignar a las comunidades un papel como integrante de estos procesos, no como meros espectadores o como receptores de un derrame económico de los que se van a beneficiar siempre otros, ¿no? Y también asimismo parece que implica organizar de un modo más eficaz la interlocución y la articulación con el Estado, digamos, así como con determinados sectores de la ciudadanía. Por eso, digamos, la mesa pretende integrar a las organizaciones de segundo grado, de tercer grado del sector, pero también a las universidades, y también tener esta relación de interlocución y de proximidad con el Estado. Y ahí viene el concepto de integración, digamos, viene precisamente de esto, de constituir un todo a partir de la diferencia, digamos, de complementar la totalidad con parte. Y esto es un principio y un horizonte central del campo de la economía social y solidaria. Perfecto, gracias Rodrigo. Gloria. Bueno, en el caso de Yucatán, pues, bueno, estas necesidades y retos por las cuales surge Cochmayar, pues, se dan a partir de diversas situaciones, ¿no? Bueno, pero bueno, en el Atlas de Turismo Alternativo de la península de Yucatán se realizó un censo a 153 empresas, más o menos en el 2015. 153 empresas sociales, donde 16 eran empresas sociales que no habían iniciado operaciones, 48 habían dejado de operar y 93 de estas eran empresas privadas. 10 de estas también eran gestionadas por el Estado. También es importante mencionar que en un artículo del doctor Samuel Joll y la doctora Ana García, un modelo regional de turismo alternativo y economía social, plantea 4 escenarios de evolución de las empresas, que son el fracaso, el paternalismo, la privatización y la economía social. Y bueno, o sea, ¿a dónde voy con esto, no? O sea, para responder esta pregunta, pues Cochmayar nace a partir de la necesidad de un ente que integre a las empresas comunitarias, y es así como partimos de este diagnóstico no realizado, en donde se identificaron pues bajos niveles de rentabilidad para estas organizaciones o emprendimientos comunitarios, baja calidad turística. Además, si a esto le sumamos las dificultades de los socios para administrar sus proyectos y un reducido flujo de visitantes, o sea, siendo empresas turísticas que no reciben visitantes, digamos, al final nos lleva a varios escenarios, ¿no? O sea, si lo vemos en ese sentido. Pero bueno, en este caso, la labor de Cochmayar como unión de cooperativas es facilitar el acercamiento de los visitantes a las comunidades, desde la atención a los clientes, la reserva de los servicios contratados, el seguimiento en campo, el seguimiento postviaje y todo lo que conlleva el hacer una venta, ¿no? Y lo mismo con la parte de la promoción y la divulgación del turismo comunitario. Y bueno, es así como que Cochmayar cuenta con un equipo operativo que se encarga de realizar estas actividades y al final también rinde cuentas al Consejo de Administración. El Consejo de Administración son presidente, secretario y vocal de Cochmayar,
que fueron electos en asamblea. Y bueno, también las acciones de Cochmayab son acompañadas por un consejo de asesor que está integrado por técnicos e investigadores enfocados o especializados en el turismo comunitario y en la región, ¿no? Y bueno, así es como en Yucatán vimos esta necesidad de crear esta organización de segundo nivel en respuesta a esas necesidades que se identificaron en el diagnóstico, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, en Yucatán al menos por las políticas públicas empezaron a crear muchas organizaciones comunitarias, muchos emprendimientos comunitarios dedicados al turismo porque había un cenote o porque querían construir un restaurante. Entonces, las políticas públicas hicieron esto, ¿no? De que cada vez hubiesen más y más y más y más emprendimientos comunitarios. Sin embargo, no se le daba esa atención particular que cada una necesitaba, ¿no? Desde las políticas públicas a nivel nacional, desde el centro del país se creaban estos lineamientos que eran aplicados por igual al norte, centro y sur del país, ¿no? Entonces, pues cada región es diferente, cada región es autónoma al final, no tiene sus propias formas. Y vemos, por ejemplo, algunos casos que de compañeros cercanos, por ejemplo, a Tequit, que es una organización que les hicieron el restaurante, les hicieron las cabañas, un poco hacia el paternalismo, ¿no? En el que el gobierno te da, y cuando no, pues muchas de estas organizaciones pues ya dejan de funcionar, ¿no? Y por otro lado, aquellas que todavía continúan a veces fracasan porque justo no tienen esas capacidades, no se les da esas capacidades para aprender a gestionar sus organizaciones comunitarias. O sea, por ejemplo, ¿no? En una ocasión nos contaban que era un grupo de campesinos que les estaban enseñando pues inglés, ¿no? Pero el problema está en que ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces vemos como una falta de sensibilidad en estas acciones de la política pública porque no están adaptadas a esos contextos. Y pues al final muchos de esos emprendimientos van cayendo, ¿no? Y retomando estos 4 escenarios, pues justo, ¿no? Estas empresas comunitarias que logran subsistir son las que se quedan en el escenario, digamos, de la economía social, y aquellas que se tambalean o fracasan o al final también aquellas que sí logran ser exitosas son privatizadas y gestionadas por el gobierno. También hay casos en Yucatán de empresas comunitarias, por ejemplo, no sé, el Corchito, que está en la costa yucateca, al norte de Mérida, que era gestionado por pues la gente, ¿no? Y fue un emprendimiento que se volvió muy exitoso, al gobierno le gustó, lo expropiaron y digamos que ahí ya hay un parador cultura. Entonces es el gobierno quien gestiona al final esta empresa y quienes al final como lo llevaron al éxito, terminan siendo empleados, ¿no? Lo que hemos visto es que muchas de esas empresas que son expropiadas al final también pueden ser ya sea gestionadas por el gobierno o rentadas a empresas privadas para la operación, ¿no? Y pues son casos comunes, más o menos aquí en Yucatán. Y bueno, así como aquí en Yucatán se vio esta necesidad de crear una organización de segundo nivel, también en los estados de Campeche y Quintana Roo se vio esta necesidad, ¿no? En Quintana Roo, por ejemplo, se crea la red Caminos Sagrados y en Campeche el Consejo de Turismo Rural. Y más o menos en 2017 es que inicia pues todo esta pues unión, ¿no? Porque Yucatán, Campeche y Quintana Roo en diferentes eventos, congresos, reuniones, fueron viendo esta necesidad de que necesitamos nosotros fortalecernos, ¿no? Como organizaciones comunitarias. Y es así como va surgiendo la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario. Y bueno, desde la alianza también tiene sus propias líneas de acción que van hacia al fortalecimiento, la capacitación, la gobernanza. Y como organizaciones comunitarias somos un total de 24, las de base, ¿no? Son 24 organizaciones de base, somos 3 redes estatales que formamos pues la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario. Y bueno, lo que hemos visto es que
esta alianza nos ha permitido pues mayor visibilidad, ¿no? Alcanzar esas acciones que, o sea, por ejemplo, las organizaciones de base son las que se encargan de la prestación de los servicios. Las organizaciones de segundo nivel, que son las redes estatales, son quienes se encargan de la comercialización sobre todo, ¿no? La creación de paquetes, circuitos, el facilitar que los visitantes lleguen a las comunidades. Y la alianza, que es la organización de tercer nivel, es sobre todo para gestión e incidencia en política pública. Entonces, sí, hay diferentes necesidades en cada uno de los estados, pero también hay acciones que nos unen por las cuales estamos luchando como Alianza Peninsular. Gracias, Gloria, clarísimo. Muy bien, entonces pasamos para la tercera pregunta. Ustedes ya comentaron al respecto del pasado, ¿verdad? Y ahora mirando hacia el futuro, como red, ¿cuáles son los retos que tienen por delante? En esta ronda empezamos con Rodrigo, después Gloria y Ali. Bien, bueno, tratando de mirar el futuro y pensar retos, desafíos que tenemos como mesa por delante, diría que el primer gran reto que tenemos, dado lo incipiente de este proceso de constitución, es justamente esto, consolidar el proceso de integración. Y esto supone solidificar las relaciones de confianza entre los distintos sectores, fortalecer esta identidad compartida y también la conciencia de lo común, digamos. Y en paralelo algo más operativo, aceitar el funcionamiento de esta mesa, digamos, que es un sujeto nuevo que tiene que aprender a tomar decisiones de manera integrada, de manera articulada. Creo que en el futuro, digamos, inmediato, para ir en esa línea, hay dos cuestiones que son clave. Una es tratar de poner en marcha proyectos conjuntos. Esto me parece central, digamos, unirnos a partir de la práctica, fortalecer la unidad, fortalecer la articulación a partir de una práctica común. Y en paralelo me parece también, para aceitar el funcionamiento, intensificar las instancias de encuentro y de toma de decisiones de estos actores, ¿no? Dicho esto, en este sentido estamos trabajando en distintas líneas estratégicas que tienen, digamos, de algún modo que se pueden sintetizar, digamos, en los siguientes retos, digamos, que vemos en el horizonte. Un segundo reto sería la ampliación y el fortalecimiento del sector, digamos, que surjan nuevas experiencias y que se fortalezcan y consoliden las que ya hay. En paralelo a esto, también tratar de fortalecer o de reproducir los procesos de articulación en los territorios. Digamos, como está el caso que es muy incipiente también, y que veo que hay una compañera acá de la ciudad de Carué, de la provincia de Buenos Aires, en el cual las organizaciones, los prestadores, digamos, los emprendimientos de la localidad se articulan ¿para qué? Para constituir un plan de desarrollo turístico solidario. Y esta construcción tiene como parte de esa motorización al municipio y a la cooperativa de servicios públicos locales, digamos. Hay un acompañamiento que va más allá del turismo, por esto de lo de la intersectorialidad, digamos, me parece importante destacarlo. Otro reto, me parece, pensando a futuro para la mesa, es, que esto me parece central, tratar de empezar a generar, profundizar, ampliar, compartir información que sea propia sobre el sector. Es decir, ¿y esto para qué nos sirve? Primero para conocernos más fehacientemente, es decir, quiénes somos, qué ofrecemos, qué hacemos, dónde estamos, qué necesidades emergentes van surgiendo, digamos. Un sistema de información propio también nos posibilitaría una mejor toma de decisiones y una mejor gestión de los procesos colectivos, ¿no? Además, y voy agregando, digamos, tener información propia nos permitiría poner en valor frente al Estado los impactos que tiene este tipo de turismo. Y agrego más, también contarnos de cara a la sociedad, digamos, establecer conversaciones con la ciudadanía con un discurso que sea identificable, común, articulado y significativo, ¿no? Y por último, también con información propia es más posible que armemos una agenda propia, digamos, como sector, ¿no? Creo que otro reto central tiene que ver con acentuar el reconocimiento diferenciado del Estado, digamos. Y esto supone tensionar, sostener el diálogo con organismos del Estado nacional, provincial, municipales y demás, en lo normativo, las
asistencia técnica, el acompañamiento, el financiamiento y demás. Y esto está vinculado necesariamente con el punto anterior, digamos. En la medida que podamos mostrarle al Estado quiénes somos y qué hacemos, es más posible que tengamos respuestas positivas en ese sentido. Un reto, lo tengo que mencionar, pero solo de hacer esto, digamos, de largo plazo, siempre es tratar de, desde el espacio de la mesa, abonar al cambio cultural, digamos, disputando sentido, disputando prácticas sobre, digamos, dominantes sobre el consumo turístico, esto me parece central. Desde la universidad, lo mismo, tratar de ampliar la presencia de miradas no capitalistas sobre el turismo, digamos, en la educación pública sobre el turismo. Y en respuesta a esto, digamos, implica, digamos, que seamos capaces de avanzar en procesos que son complementarios, digamos, como la sensibilización, la visibilización de estas experiencias de turismo en la ciudadanía como experiencias viables, transformadoras, pero también experiencias de calidad, digamos, que no necesariamente son experiencias precarias, sino todo lo contrario. También implica el reto, digamos una línea para abordar estos retos tiene que ver otra vez con la educación, con fortalecer los discursos de otros turismos en la educación formal, fortalecer las capacidades de los actores para la prestación de los servicios turísticos, como comentaba antes la compañera, es un tema nuclear, y también ser capaces de sostener la incidencia en la política pública, ¿no? Pero me quiero detener en dos puntos que me parece, pensando en perspectiva, que son nucleares y que va a hablar de algún modo de la capacidad que tengamos de sostenernos como proyecto colectivo del turismo, esta mesa nacional. Por un lado también yo creo que hay un reto central que atraviesa todo el conjunto, todo el campo de la economía social y solidaria, que es tratar de lograr una más fuerte y más directa vinculación entre nuestro sistema de ideas, valores y prácticas y la cuestión de la sostenibilidad ambiental. Es decir, el tema de la sostenibilidad ambiental, digamos, es un elemento emergente que se encuentra con cada vez más presencia en la conciencia colectiva, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero también tiene una presencia creciente en la comunicación publicitaria, es decir, es un espacio que simbólicamente se lo va apropiando el capitalismo de manera cada vez más agresiva a través de la publicidad. Entonces, me parece que la vinculación que existe entre las prácticas de la economía solidaria y la sostenibilidad hay que ponerlas en valor, hay que discutirlas y sobre todo hay que disputarlas. Y después otro reto que me parece nuclear, pensando ya en el medio plazo, digamos, que es en gran medida no controlable, y en una medida sí es controlable, digamos, que es qué hace al Estado y a la política pública. Parto de la siguiente aseveración, me atrevería a decir que en la construcción de la Mesa Nacional de Turismo Cooperativo Mutual y de Base Comunitaria, el Estado fue un actor relevante, que acompañó la idea del inicio, que creyó en este proceso. Ahora bien, ¿será viable, digamos, seremos capaces de sostener una relación de articulación efectiva, constructiva con los próximos gobiernos? Y si no fuera así, caso contrario, ¿seremos capaces como actores del campo popular y solidario de consolidar, incluso de ampliar nuestra integración, aun cuando el Estado nos dé la espalda? Eso me parece que es una pregunta que atraviesa también el futuro, digamos, ¿no? de esta posibilidad, de esta construcción novedosa que es la Mesa Nacional. En síntesis, las acciones que estamos desplegando están alineadas directamente con estos retos, es decir, hablamos de capacitación, educación, sensibilización, incidencia política, visibilización de un sujeto conjunto con cada una de las expresiones que lo integran. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Muy interesante el panorama que nos abre en relación a los retos. Ahora pasemos la palabra a Aline. Vamos. Então, dos desafios, né? Na verdade, até já coloquei alguns quando eu falei do desafio que tivemos, porque alguns deles permanecem. Então, um grande desafio que a gente tem, que a gente também vê como oportunidade, considerando que a gente é uma rede, né? É a dimensão geográfica. Então, não sei se todos conhecem, né? O mapa da Bahia, o plano da Bahia. A gente tem uma dimensão de muitos países, então, que muitos países têm. Então, para a gente conseguir alcançar essa capilaridade de chegar nessas comunidades, né, que tem demandado cada vez mais essa atuação que a gente precisa, a gente tem atuado bastante virtualmente, mas a gente precisa estar fisicamente nesses locais.
Então, isso acaba sendo um grande desafio, principalmente porque somos voluntários, não temos nenhum financiamento governamental, nem, enfim, nenhum financiamento permanente. E aí isso também conflita com questões de tempo mesmo, né? E dessas necessidades que essas comunidades têm. Então, instabilidade de serviços de comunicação, de fornecimento de serviços básicos mesmo, que a gente precisa ter, né, estáveis para que a gente consiga avançar em outras questões. Então, a Rede Batuque, ela tem refletido bastante sobre como integrar e comunicar as nossas práticas para essas organizações que fazem parte da rede, e a gente entende que há um tripé, né, que a gente precisa seguir, né, uma lógica que a gente precisa seguir. Comunicar entre nós, né, a comunicação entre nós, em primeiro lugar, a comunicação com os governantes também, que é um outro grande desafio que nós temos, e a comunicação também voltada para o público que a gente quer atender. A gente, recentemente, na semana passada, surgiu uma pesquisa em nível internacional falando das pessoas que têm necessidade, têm vontade em praticar o turismo comunitário, mas não sabem como chegar na oferta do turismo comunitário, que ainda tem uma série de ideias pré-estabelecidas sobre a prática, né, do turismo comunitário. Então, a gente precisa se comunicar melhor também com o nosso público. Outra grande dificuldade, né, é a sensibilização dos governantes, que é um dos motivos pelo qual a rede surgiu, né, essa ausência de política pública para o turismo comunitário. Então, os governantes do turismo, principalmente, assim, falando do cenário aqui do Brasil, ainda tem uma visão muito voltada para o turismo convencional, e mesmo dentro do turismo convencional, para a ideia de marketing do turismo e não de estruturação da atividade. Então, a concessão de investimentos que é dada para os empreendimentos do turismo convencional, que são conflitantes com o modelo de sustentabilidade nos nossos territórios, é infinitamente maior do que os alocados para o turismo sustentável. E a gente tem também como desafio estabelecer, né, regras e objetivos específicos para o turismo sustentável. Até saiu também essa semana uma outra publicação falando sobre sobre o estabelecimento de regras para o turismo sustentável por parte da OMT, que já é um avanço, um passo, né, que a gente dá em direção a isso, mas a gente ainda precisa estabelecer quais são essas regras e objetivos específicos, e por isso que a gente atua tanto no campo das políticas públicas, da formulação, né, como a legislação que a gente conseguiu aprovar, que é 14.126 aqui do estado da Bahia. Então, a gente precisa, muitas vezes, acionar instâncias jurídicas, como o Ministério Público, né, seja estadual ou federal aqui no Brasil, sempre que necessário para garantir os direitos da prática do turismo comunitário nos nossos territórios, o que envolve demarcação de terras, reconhecimento dos territórios quilombolas e das comunidades tradicionais, como de Fundo de Passo. A gente tem feito campanhas também na imprensa, em mídias sociais, que também colaboram para sensibilizar a opinião pública na superação dos desafios, principalmente quando a gente se depara com grandes empreendimentos tentando adentrar esses territórios vulneráveis. A gente tem trabalhado também para articular parcerias tanto no nível local como no nível nacional e até mesmo no exterior, que apostam nessa perspectiva das tecnologias sociais, que é uma das grandes frentes que a gente trabalha, né? E na conscientização social, ambiental e política das atividades do turismo sustentável, para colaborar e superar essas barreiras, né? Como Glória falou agora há pouco, né, na pergunta anterior, que a gente tem desafios desde essa esfera da comunicação como da garantia de direitos, porque muitas vezes nas comunidades as pessoas não têm minimamente um letramento formal. Então, a gente precisa, antes até mesmo de falar de turismo, a gente precisa falar sobre educação, a gente precisa falar sobre o meio ambiente, sobre uma série de questões que são básicas, que essas comunidades ainda não conseguiram alcançar, para que a gente consiga avançar nas questões relacionadas à atividade turística em si, da qual a gente ainda tem uma ausência muito grande, tanto de políticas públicas, como de ações claras por parte tanto do poder privado e das organizações sociais também. Muitos governantes sequer entendem o conceito de turismo comunitário, de turismo sustentável,
e até mesmo nas próprias comunidades, tanto que uma das bases, né, que a gente tem trabalhado é justamente a capacitação. E é isso, obrigada. Gracias, Aline. Bueno, vamos a pasar para la última pregunta. Después vamos a tener preguntas del público, así que pueden ir dejando en el chat las preguntas que después pasamos a los ponentes. Bueno, ¿qué aprendizajes han tenido en este proceso, ¿no? Que ustedes un poco ya lo comentaron, y qué han conseguido de forma concreta con estas alianzas? Esta es la última pregunta. Empezamos con Gloria, después Aline y Rodrigo. Bueno, pues también un poco respondiendo a la pregunta anterior, ¿no? Sobre los retos y las dificultades que tenemos por delante como red. Sí mencionar, ¿no? O sea, aquí en México, en Yucatán, tiene sus cosas positivas y negativas, pero pues bueno, la península está de moda y lo maya está de moda, ¿no? Cada vez hay más empresas privadas y más establecimientos, pues con la palabra maya en su branding, ¿no? Pero pues al final el pueblo maya lo vemos en los puestos más bajos, ¿no? En puestos relacionados a la limpieza, al mantenimiento y así, ¿no? Y pues justo entre estos principales retos están el constante aumento en estas empresas privadas que pues en un año hacen una tremenda infraestructura y pues a una empresa social le toma 10, 15 años consolidarse, ¿no? Vemos estas diferencias que se van dando y pues hay zonas, por ejemplo, en el oriente del estado que tenemos pequeñas islas de empresas sociales en un mar de empresas privadas. Entonces, pues sí es una de nuestras principales dificultades aquí, ¿no? Y pues para continuar sobre estos aprendizajes que hemos tenido, pues han sido bastantes, ¿no? Han sido muchísimos, desde en lo personal, ¿no? Desde ser administradora sin ser administradora, y pues que las alianzas que hemos hecho con otras organizaciones comunitarias también nos han dado fuerza, nos han dado mayor visibilidad, y que es importante, ¿no? O sea, esto de organizarnos, de estar juntos, ¿no? De hacernos escuchar. Y bueno, concretamente también algo que en lo personal he conseguido con estas alianzas definitivamente, y lo puedo decir, ¿no? Son los amigos, ¿no? Muchos amigos, muchos seres queridos que con los que he podido convivir durante estos últimos 7 años, ¿no? Me han permitido no solo conocerlos en el ámbito laboral o profesional, sino también hay este acercamiento, hay esta confianza, hay esta convivencia con las familias, ¿no? Y ya es otro nivel porque no solamente es una relación laboral que se da entre nosotros, sino que ya hay una relación más personal entre el equipo, entre los asesores, incluso entre los socios, ¿no? Y son experiencias muy bonitas que se van dando a partir de estas redes, ¿no? Y pues Yucatán, Campeche y Quintana Roo como alianza peninsular, pues sabemos que también no somos los únicos que estamos formando redes, que también hay otras redes, hay otros grupos comunitarios que se están organizando, que también están viendo estas dificultades, que estamos como comunidades, nos estamos viendo vulneradas en muchos temas, ¿no? Ambientales, de derechos, y bueno, estas alianzas, estas redes que se van creando, pues nos van dando también fuerza, no solamente nos permiten aliarnos entre empresas, digamos, del mismo giro, sino que también entre distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, turismo y apicultura o no sé, ¿no? Y es bonito, ¿no? Porque pues al final, ¿quién cuida mejor lo que conoce, ¿no? Que nosotros en las comunidades sabemos que de la tierra subsistimos, ¿no? Ahí provienen nuestros alimentos y la cuidamos. Entonces, cuando vienen las empresas privadas, los grandes megaproyectos, quieren hacer y deshacer como ellos quieran, sin considerar todo este daño ambiental o todas estas afectaciones socioculturales que se puedan dar en los entornos.
que desafortunadamente, pues es entre también las políticas públicas es lo que se va pues impulsando, ¿no? Cada vez que haya más inversión extranjera, que haya más inversión privada y pues no, digamos, incluso el mismo gobierno actúa muchas veces en contra de lo que como organizaciones comunitarias estamos peleando, ¿no? Hace, por ejemplo, unos días hubo un evento aquí en Mérida, en la capital, un evento de premiación, lo mejor de Yucatán, en donde una de nuestras cooperativas en Pujulá, pues fue finalista, ¿no? Y finalista bajo sus criterios, o sea, porque no conocemos cómo estuvo, ¿no? Únicamente supimos que habían votaciones, pero no supimos cómo fueron las postulaciones. Y bueno, invitaron a don Sixto a asistir y asistió, pero pues son 6 horas de viaje en transporte público para llegar a la ciudad, ¿no? 6 horas de ida, 6 de vuelta. Y lo único que recibió pues fue un papel, ¿no? Y una foto, ¿no? Una foto bonita ahí que las redes sociales seguramente del Estado también estuvieron promocionando, pero ni siquiera una botella de agua se le ofreció, ¿no? Entonces vemos cómo también estas contradicciones. Y si digo, el 10% de los asistentes a este evento eran de comunidad, pues es mucho. Eran principalmente empresas privadas que estaban en el evento y que estaban calificando el mejor helado de coco como algo mejor de Yucatán, ¿no? O sea, el helado de coco concursó entre todo lo demás. Y pues son acciones que vemos un poco, bueno, en lo personal, ¿no? O sea, no veo como incluso el gobierno va promocionando o va dando mayor realce a las empresas privadas y dejando a un lado a las empresas comunitarias, ¿no? Bueno, también tienen su programa de aldeas mayas que busca un poco impulsar a las comunidades, pero bajo ciertos criterios y estándares que son cosas a discutir, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Paso la palabra a Aline ahora. Vamos. Então, a gente tem aprendido bastante, né, a partir dessa experiência, né, do processo. E de forma concreta, né, como eu já mencionei, que eu acho que nossas grandes realizações foi a construção da legislação, de um marco legal, e a gente aprendeu, né, todo o processo a partir dos conhecimentos que cada um tinha sobre a elaboração da lei. A gente fez a elaboração de forma coletiva através dos instrumentos virtuais, né, de texto compartilhado. A gente buscou as lideranças, né, do legislativo, as representações do legislativo, os deputados que poderiam fazer o projeto de lei, né? E, enfim, a gente conseguiu a aprovação, e tudo isso foi através dessa mobilização. Antes de ser rede, nós éramos movimento social, e todos nós temos uma história dentro do movimento social. Então, a gente traz muito dessa bagagem do movimento social para essa atuação que a gente tem feito como rede. Mas aí a gente acaba também acionando outras instâncias do conhecimento, como quando a gente precisa fazer essas proposições através de editais, de projetos. Então, a gente vai fazendo esse aprendizado muito a partir dessas experiências anteriores e também do que a gente precisa ir descobrindo. Então, a gente tem aprendido muito sobre construção coletiva, inclusive através de instrumentos virtuais, né? A pandemia, que foi o nosso período, né, de maior desafio para todos nós aqui, em especial para nós que atuamos na área do turismo e de comunidades. Então, a gente começou a fazer muitos processos a partir dessa esfera virtual e, incrivelmente, foi o período que a gente mais cresceu enquanto rede. Então, a gente decidiu o nome da rede, né, que é Rede Batuque, que eu estava conversando anteriormente com a Mariciana, através de um fórum coletivo no grupo de WhatsApp. A gente fez intercâmbios virtuais com outras redes de turismo comunitário aqui do Brasil, como a Rede Andaricô, a Rede Tucum, que fica lá no Ceará, a Rede Caiçara, também do Sul. A gente também mobilizou levantamentos
sobre as comunidades, sobre os pratos típicos, sobre artistas, tudo isso nessa esfera virtual, além da proposição do projeto da Choca também, que a gente fez através dessas ferramentas, né, virtuais, e toda a participação no desafio em si também foi a partir daí. Então, a gente tem feito também outros aprendizados a partir das questões de comercialização e também das questões de gestão. E isso a gente já consegue ter alguns resultados claros, né, como o regimento da rede, que a gente está em vias de finalizar, porque a gente não existe nenhuma teoria da administração que seja voltada para o conhecimento dos povos tradicionais, das comunidades negras, das comunidades indígenas, apesar da gente saber que existe uma grande bagagem, uma grande contribuição desses povos na gestão social e na gestão pública até mesmo. Então, a partir disso, né, a gente tem todos esses resultados que a gente consegue vislumbrar, principalmente nos últimos 2 anos, foram a partir desse conhecimento coletivo que a gente tem articulado enquanto rede. É isso. Gracias, Aline. Rodrigo. Bueno, en mi caso me gustaría principalmente compartir aprendizajes que son personales, en este caso, que espero que sean compartidos también por mis compañeros y compañeras que participan en la mesa, ¿no? Pero bueno, a nivel personal, algunas reflexiones en el sentido de aprendizaje de este proceso de constitución de la mesa, ¿no? Creo que el primer aprendizaje que me estoy llevando es precisamente de la necesidad de la integración de procesos transformadores y no capitalistas, de experiencias que emergen del campo popular y solidario, y mucho más cuando se trata de actividades que son centrales en la economía nacional, en las economías regionales, y cuando se trata de prácticas que tienen una centralidad social y cultural, como es el caso del turismo. Ahí me parece que revalorizo como primer aprendizaje la integración como forma de acumulación, como forma de construcción política, ¿no? Después, por otro lado, y a pesar de que estas experiencias tienen, digamos, cooperativas, mutuales de base comunitaria, tienen diferencias, tienen singularidades propias, tienen identidades propias, también compartimos algo que es esencial, que nos singulariza y que nos diferencia con respecto al capitalismo, que es básicamente no tener fines de lucro, ser organizaciones democráticas en su funcionamiento, es decir, una persona tiene un voto, ser proyectos colectivos, digamos, que son resultado de la organización popular y que proponen una democratización de la economía, digamos, y a su vez tienen como la equidad y la reproducción de la vida en el centro de nuestra actividad. Y esto es central, digamos, ponerlo en valor. Como segundo aprendizaje, es decir, es mucho más lo que nos une, lo que nos asimila, que aquello que nos diferencia, que muchas veces nos atomiza, ¿no? Nos dispersa. Después, esas convergencias, digamos, que tenemos como campo, en última instancia es lo que creo que da sentido a este tipo de construcciones, digamos, que son mucho más fuertes que las diferencias, eso quiero decir. También me estoy llevando en estos primeros momentos de constitución de la mesa el aprendizaje de la potencia que tiene la articulación en términos de construcción de sinergia. Cuanto más fuerte estoy viendo al movimiento turístico solidario en mi país en el último año que los precedentes, digamos. Cuánto movimiento estoy viendo en términos de proponer acciones conjuntas, proponer discursos conjuntos, una interlocución unificada con el Estado, tener conciencia de los intereses comunes. Esto me parece que es un aprendizaje en términos de eso, de construcción de sinergia, digamos, cuánto más nos potenciamos cuando nos articulamos, ¿no? Después una cuestión también que me parece importante en términos de aprendizaje personal, es la potencia que tiene el papel del Estado en términos de activar intenciones que son latentes, digamos, entre los agentes solidarios, digamos. Es decir, en este caso, el acompañamiento del Estado creo que es un factor que en gran medida posibilitó esta construcción, digamos, que acompañó, como decía, y esto me parece que hay que ponerlo en valor también para nuestro propio sector, para pensarnos, digamos, de manera ampliada, ¿no? Otro aprendizaje también personal, y es como que me interpela más directamente, es el papel de la universidad pública, es decir, ¿qué hacemos como universidad pública? Y empezar a pensarnos mucho más también afuera de las aulas, digamos, como actor de las comunidades.
las universidades públicas capaces de participar, digamos, en los procesos comunitarios y de generar algo que es fundamental, que es el intercambio de saberes populares y académicos, digamos, la desjerarquización de los saberes y ponernos a discutir en igualdad de condiciones con los agentes en las comunidades, en los territorios. Y esto me parece que también se le agregaría, digamos, como aprendizaje a la universidad, el reto, la complejidad, pero también la necesidad de transmitir la complejidad que tiene el turismo, más allá de ser un negocio, más allá de ser una actividad económica, un mercado o un bien de consumo, digamos. Tiene muchas más aristas y parece que la universidad es importante que la transmita, y para lograr eso tiene que extenderse, tiene que estar parte de los territorios, tiene que ser una gente que salga de las aulas, ¿no? Por eso también esta necesidad de solidificar las relaciones territoriales de la universidad, digamos, y poner en ese lugar al turismo en un lugar central de saberes, intercambios y la extensión universitaria, ¿no? Y quiero, como última idea, como para anclar un poco estos aprendizajes, y pensar que con esto también son un poco colectivos algunas de las reflexiones que estoy diciendo, que no son tan personales. A modo de ejemplo, hay una actividad que vamos a hacer el mes que viene, que es la primera actividad formal a nivel nacional como mesa, que es el Encuentro Nacional de Organizaciones de Turismo Cooperativo Mutual y de Base Comunitaria, que lo pensamos, que se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, que lo pensamos como un espacio de encuentro, como un espacio de intercambio técnico, como un espacio de capacitación, pero también como un lugar para que se generen acuerdos políticos y acuerdos de intercambios comerciales entre las organizaciones, digamos, como una suerte de ronda de negocios solidarios, entre comillas, y esto me parece que también habla de que estamos aprendiendo también a partir de la práctica, ¿no? Y estamos en perspectiva de hacer, probablemente durante este año, la primera feria de turismo social comunitario y solidario, comunitario, cooperativo de base comunitaria, que acá supondría un paso adelante porque es integrar a la ciudadanía en el proceso, digamos, empezar a hablar de feria ya no es un encuentro interno, sino es un encuentro con sectores de la ciudadanía. Y cierro lo último recuperando un poco, poniendo en valor esta idea que atraviesa todo lo que vengo hablando desde que empezó este espacio, digamos, que es el concepto y la práctica de la integración, y que esta idea también nos desborda como campo, nos desborda como sector y nos obliga a pensarnos dentro de un espectro más amplio, digamos, no somos solamente organizaciones, no solamente somos universidades, sino que formamos parte de una comunidad que tiene, digamos, intereses comunes, ¿no? Y vamos, creo que en el fondo voy aprendiendo, digamos, que es a través del trabajo articulado, a través del trabajo en red, a través de relaciones basadas en la confianza, de relaciones basadas en la cooperación y no en la competencia, la única manera que tenemos de construir, digamos, la forma que podemos dar pasos efectivos para la construcción de otro modelo de turismo en el marco de otra propuesta de sociedad, digamos, de una sociedad inclusiva, equitativa, solidaria y demás. Me parece que eso es en líneas generales los aprendizajes que en lo personal me llevo y deseando que sea compartido por mis compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, gracias también a Lini y Gloria por contestar las preguntas en tiempo y forma. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Voy a pasar la palabra a Ernest, compañero de Alba Azul, que va a compartir las primeras preguntas. Muchas gracias, Mariciana. Han habido también un montón de preguntas, algunas ya se han respondido, contactos, solicitudes de artículos, estas ya no las vamos a considerar porque ya fueron resueltas. Y hago una primera ronda de preguntas y luego tenemos más preguntas para una siguiente ronda. Rodrigo Costa pregunta, dice, tengo dos preguntas que hacer. De acuerdo con mis experiencias en comunidades quilombolas y de pescadores en el sur de Brasil, ¿podrían citar ejemplos de acciones que realiza el poder público o privado para dar continuidad a proyectos turísticos en pequeñas comunidades donde los ponentes desarrollan sus trabajos? Y la segunda pregunta, ¿existe algún tipo de gobernanza que involucre al poder público, privado y comunitario en la región de cada uno de los ponentes? Lucy Margot Palacios pregunta, y creo entender que es una pregunta dirigida a Rodrigo, pero no sé si puede ser más amplia, es ¿cómo hacemos para acceder a esa formación de turismo solidario?
¿Cómo pueden acceder a la formación en turismo solidario? Rocío del Carmen Cortés dice, ¿de qué manera se construiría una alianza para llegar a un turismo colectivo de carácter latino? Se está pensando en una alianza más allá de las fronteras nacionales. Y la última pregunta de esta ronda es de Sandra Monge, también desde Costa Rica, y le pregunta a Rodrigo. Rodrigo, por favor, ¿puedes mencionar las diferencias más relevantes entre las ofertas de turismo rural comunitario, las de turismo mutual y las de turismo de base comunitaria? Entiendo que la pregunta va dirigida a estos distintos componentes que conforman la alianza, en qué se caracterizan y cuál es su diferencia. Bueno, hasta aquí y luego sigo con otras preguntas. Gracias, Ernest. Não sei se a Aline, você entendeu as perguntas ou quer que eu faça a tradução de alguma pergunta? Consegui entender, Mariciana. Obrigada. Perfecto. Entonces, del orden, ahora ustedes pueden elegir las preguntas que quieren contestar. Hacemos, si les parece bien, Aline, Rodrigo e Glória. Tudo bem. Como a primeira pergunta, né, de Rodrigo da Costa, ele fala de experiências aqui do Brasil, né, com comunidades quilombolas e indígenas. Então, desde 2008, a gente não tem algo que seja específico voltado para o turismo comunitário em nível federal. A gente teve um edital em 2008, né, que inclusive é um dos antecedentes, né, da nossa articulação. Muitos dos projetos que a gente tem hoje começaram a partir, né, de turismo comunitário, começaram a partir desse edital, mas a gente não tem desde então algo específico para o turismo comunitário em nível federal. Mais recentemente, durante a WTM, né, que foi o evento que a gente participou no início do mês, tivemos em contato com Rafaela Lema, que é do Ministério do Turismo, da Diretoria de Turismo Sustentável do Ministério do Turismo, e ao final do evento eles mencionaram inclusive um edital que vai ser lançado voltado para o turismo comunitário. Mas como a gente tem essa ausência, né, de uma política nacional, a gente acaba ficando muito nessa escassez de coisas pontuais, né, como esses editais e projetos que surjam. Então, aqui em nível estadual, por exemplo, as comunidades indígenas e quilombolas, elas trabalham muito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, já que a maior parte delas estão situadas, né, na área rural, as comunidades indígenas e quilombolas. Mas, de fato, a gente não tem uma ação, né, centralizada e nesse nível, né, seja pública ou privada, que seja contínua, são ações pontuais. Tem, inclusive, o projeto que eu mencionei anteriormente, Mecenas da Vida, que é uma articulação em nível social, mas que já está trabalhando em articulação com outras organizações sociais, mas também o poder privado e o poder público para a descarbonização do turismo, e envolve também o turismo comunitário. Então, hoje, né, as governanças que nós temos são essas iniciativas que surgem como as redes, né, a rede Turisol, a rede Tucum, outras redes de turismo sustentável, solidário e comunitário, mas a gente, infelizmente, ainda não tem uma política pública voltada para esse tema. Gracias, Aline. Pasamos entonces, Rodrigo. Voy haciendo, si les parece, un punteo de algunas respuestas según lo que fui tomando nota de lo que planteaba Ernest. El primer punto con respecto a experiencias concretas en las cuales el Estado acompaña procesos de construcción comunitaria a las que haya participado. Personalmente puedo contar como dos formas de articulación del Estado con las experiencias comunitarias que he participado de distintas maneras. Una es desde el Estado Nacional en articulación con las provincias y con los municipios, procesos de asistencia técnica a experiencias comunitarias. Decía la Asociación de Pescadores y Pescadoras que organiza un comedor popular
para agregar valor digamos, a la pesca, que es una experiencia novedosa, que es una experiencia transformadora, que la pesca es una actividad económica históricamente atomizada, la cual, digamos, se ha hecho un trabajo difícil, complejo, largo de organización, y que esa organización a su vez va generando valor a la producción, ¿no? Y esto es central. Bueno, y ahí el Estado acompañó en una articulación nacional, provincial y municipal, lo mismo, el mismo tipo de articulación, podemos decir que participé con las ferias de emprendedores y emprendedoras en la provincia de Río Negro, que sería una construcción parecida. Y después hay otra que la vi más de lejos, pero que siempre está en mi horizonte, que es la de Carué, que antes la mencionaba. Y esta tiene una construcción inversa, se construye desde abajo. Los propios actores se organizan y traccionan al Estado municipal primero y entiendo que provincial después, como mínimo, a que los acompañen. Y ahí me parece que hay presencia del Estado, hay presencia de este Estado, con este gobierno, digamos. No digo que se pueda sostener ni que siempre haya sido así, hablo del contexto actual. La otra que tomé, cómo acceder a la formación, la semana que viene o la otra sale la inscripción a la diplomatura, así que quien haya hecho esa pregunta se verá, seguramente Albasud difundirá y se podrá escribir porque es virtual la diplomatura. También está la carrera y la tecnicatura en la universidad, que también te puede escribir al ser virtual desde cualquier parte del mundo. Luego, esta es media larga, pero voy a intentar esbozarla, las diferencias entre las experiencias cooperativa mutual y de base comunitaria. Las tres son tres tradiciones que en la Argentina tienen un peso diferente, pero que las tres tienen un peso significativo, que las tres se pueden encuadrar en el campo de la economía social y solidaria y que tienen elementos convergentes. Y empiezo justamente por eso. ¿Cuáles son los elementos convergentes? Los que mencioné. ¿En qué se asemejan? ¿Por qué forman parte de un mismo campo? No lucrativas, organizaciones populares, asociativas, democráticas, anclaje territorial, esto es importante también, son organizaciones de las comunidades, de los territorios, digamos, cualquier posibilidad de transnacionalización de una cooperativa es casi un oxímoron, ¿no? Entonces, esta primera cuestión. Cada una de estas tradiciones surge en la Argentina en momentos históricos de crisis del capitalismo. El mutualismo surge con la migración masiva principalmente desde Europa. Es una forma de organización de la migración, una primera forma de organización de la migración. Las mutuales de gallegos, italianos, que perdura en gran medida en el tiempo y después se va complejizando, digamos. Lo primero era tener un mínimo piso de asistencia de seguridad social, digamos, por decirlo así, y luego se fueron complejizando en la construcción a medida que iban naciendo nuevas generaciones ya de argentinos descendientes de, ¿no? Y esto forma parte de lo que se llama el paradigma de la economía social, digamos, que es el Rochdale, de la primera revolución industrial. Luego hay un autor emergente, sobre todo final del siglo pasado, que es el cooperativismo de trabajo en particular, que es... Oscar, por favor, si puedes apagar tu micrófono. Gracias. Gracias. Decía, luego hay el cooperativismo, sobre todo el cooperativismo de trabajo, es un actor emergente de otra crisis del capitalismo, que es Disculpa, Rodrigo. No, todo bien, se entiende. Decía, el cooperativismo de trabajo es un actor emergente que principalmente cobra protagonismo después del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, que es el posneoliberalismo, si fuera eso el caso, digamos, que emerge otra vez a partir de una crisis de una organización popular, y después gran parte de un nuevo cooperativismo que también abarca gran parte de los actores del campo del turismo comunitario, de base comunitaria, es un actor más reciente que viene a consecuencia de otra crisis, que se encuadra dentro de la economía popular. Estoy hablando de economía social primero, de economía solidaria y popular en términos temporales. Y la economía popular, inicialmente el primer concepto es todos aquellos que quedan afuera del mercado. Y son actores excluidos, pero que a su vez entra en una tensión entre el capitalismo y el no capitalismo, es decir, son actores que pueden
incluirse en el mercado, o también, como digamos sería nuestra propuesta, organizarse y formar parte del campo solidario, digamos. Por eso también, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, se viene hablando del correísmo de economía popular y solidaria, es decir, abrazar a esos actores que quedan excluidos y contribuir a que se organicen para dar una respuesta colectiva a sus problemas, no que compitan por entrar al mercado, digamos. Bueno, de algún modo la economía, perdón, el mutualismo, el cooperativismo y el turismo comunitario responden de un modo u otro, siempre con imbricaciones, siempre con muchos grises, a cada una de estas tradiciones. Tienen distintas identidades, distintas trayectorias, distintas formas de organizarse, pero también tienen, y pongo esto en valor, algo que es esencial, que es lo que los une, no son capital, discuten con el sistema dominante. Perdón que me extendí un montón, pero era una pregunta capciosa, espero haberla resuelto más o menos bien. Perfecto, gracias Rodrigo. Entonces ahora Gloria, si nos puede contestar algunas de las preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, pues un poco, bueno, experiencias concretas, igual donde el Estado ha acompañado. No, lo que se me viene a la mente ahorita es este programa de aldeas mayas que ha estado impulsando esta administración del gobierno del Estado. Y bueno, como lo maya está de moda, pues estas vivencias en un pueblo maya resulta ser un producto atractivo, ¿no? Y es así como lo está promoviendo. Y bueno, el Estado a estas organizaciones o a estos pueblos que son comunidades muy chiquitas, que tienen ciertos criterios por los cuales pues fueron seleccionadas como aldeas mayas, se les dio parte de los equipamientos, ¿no? Utensilios de cocina, capacitaciones en temas relacionados a cómo atender a un turista, ¿no? En algunos casos, algunas certificaciones como guías de naturaleza, pero luego vino la pandemia, ¿no? Y el proyecto de aldeas mayas se detuvo. En algunos casos, o sea, uno de los casos que más había sonado es el de San Marcelino, en el que pues al final el responsable, porque aquí no tenía trabajo, migró a Estados Unidos y digamos que el la persona de contacto de la secretaría en San Marcelino, pues se perdió, ¿no? Y lo que se había avanzado, digamos que se estancó por allá. Y bueno, actualmente están intentando reactivarlo y buscan justo a Coach Mayer, ¿no? Que conocen que nosotros trabajamos con las organizaciones comunitarias. Bueno, que Coach Mayer nace a partir de la unión de estas organizaciones comunitarias. Para pues justo acompañar a estas aldeas mayas que ellos quieren reactivar, ¿no? Que al final de la administración ellos quieren tener un producto o una acción como más establecida, más tangible, ¿no? Y bueno, entonces se hará un diagnóstico para conocer a cada una de estas comunidades, lo que tienen, cómo están, no solo con miras hacia los productos turísticos o qué se puede aprovechar de manera turística, sino también para conocer el contexto social y ambiental de estas comunidades, ¿no? Que al final resulta de interés porque si bien se les puede incentivar para que hagan turismo, pero si sus condiciones o ellos mismos no quieren, digamos que tampoco no va a avanzar mucho, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se va a conocer más con este diagnóstico, este contexto general de las comunidades para hacer un análisis y posteriormente hacer como un plan de acción, ¿no? Y bueno, o sea, como Coach Mayer también no somos exclusivos, ¿no? Hay miras hacia el crecimiento y la inclusión de nuevas organizaciones comunitarias. Si bien Coach Mayer está integrada por 9 cooperativas de servicios turísticos, también tenemos a los aliados estratégicos que en el proceso de conformación de la red no pudieron sumarse, pero que tampoco se rompió esa relación con ellos, ¿no? Seguimos hablando
Bueno, aprovecho para agradecer a todos que participaron con las preguntas en el chat. Ahí también van llegando otras preguntas. Perdón. No pasa nada. Bueno, entonces les decía, sí, somos también otras organizaciones comunitarias que integran la red, que somos aliados, ¿no? Y pues justo Koshmaya busca también crecer, ¿no? Primero hacer otros aliados o sea, que se vayan sumando a Koshmaya como aliados comerciales y vamos trabajando, ¿no? O sea, ver la forma en cómo podemos trabajar en conjunto para posteriormente, bueno, hablar de pues incluirlos como parte legal de la organización. Y pues sí, o sea, también es importante señalar, ¿no? O sea, el trabajo en red es bien complicado y pues a veces ponerse de acuerdo solamente una persona es difícil y ponernos de acuerdo 106 o 10 organizaciones, 15 organizaciones también es un poco más complicado, ¿no? Pero pues se puede, ¿no? Porque, y lo hemos hecho desde la Alianza Peninsular también, ¿no? Y cómo las formas en cómo nos hemos organizado. La Alianza Peninsular no tiene una figura legal, pero se crearon comités y a partir de estos comités se delegaron estas acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la capacitación en el que representantes de cada una de las redes para que hubiera representación de los 3 estados, era necesario que cada una asignara un representante para los procesos de capacitación. Lo mismo en promoción, lo mismo en gobernanza. Entonces, al final, sí fueron como acompañadas por asesores, pero digamos que también las acciones fueron absorbidas o fueron, pues sí, o sea, tomadas por las organizaciones comunitarias de base. Y pues justo, ¿no? El formar alianzas más grandes sí son acciones interesantes, pero que también sí conllevan mucho trabajo, ¿no? No solamente es algo que nace de la noche a la mañana, porque hay organizaciones que si bien tienen cierto nivel, que ya tienen a lo mejor su estructura legal y fiscal bien, pero a lo mejor hay otra que está tambaleando un poco. Entonces, ¿cómo nos vamos ayudando y cómo nos vamos fortaleciendo unas y a otras para, pues, al final también todos ir parejos, ¿no? Todos ir juntos. Gracias. A ti, Gloria. Bueno, Ernest creo que tiene más preguntas. Sí, hemos tenido que seleccionar algunas preguntas, es imposible que tengamos tiempo para responderlas todas y algunas han sido ya contestadas, otras son parecidas, entonces he hecho una pequeña selección. Beatriz Ludovico pregunta si a través de las redes, de los procesos de articulación, de alianzas, es posible organizar algún tipo de control de calidad, de garantía sobre el tipo de servicio que se está prestando. Daniel Vargas hace una pregunta más general, pero creo que vale la pena como también que es cierre del curso, que podamos intervenir en esto, y nos pide que si le podéis contar cuáles consideráis que son los rasgos característicos del turismo comunitario y cuáles son al mismo tiempo sus limitaciones para generar un desarrollo sostenible. Y también nos pregunta qué deberíamos buscar, qué deberíamos preguntarnos las personas que nos dedicamos a la investigación relacionada con el turismo comunitario. ¿Cuáles podrían ser las prioridades también para las organizaciones y alianzas desde una perspectiva más de la investigación? Vanessa León hace una pregunta concreta a Rodrigo y le pregunta si consideras que los índices macroeconómicos influyen de manera negativa en las opciones de las economías populares. Y finalmente, Luceli Sierra le hace una pregunta para Gloria, para recordar una cosa que explicó al principio, pero si le podías recordar cuándo surgió Coxmayab. Y creo que hasta aquí, porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar y hay que cumplir con un horario. Muchas gracias. Sí, Ernest.
Aline, como estamos de tradução? Tá ok? Você quer que eu faça a tradução de alguma pergunta? Tá tranquilo, porque também eu consigo fazer a leitura no chat. Perfeito. Então, obrigada. Perfeito. Y entonces el orden ahora hacemos, si les parece bien, primero Rodrigo, después Gloria y Aline. Bien, tomé nota de dos, sobre todo preguntas que me sentí interpelado. La primera la que hacía Beatriz, sobre la posibilidad de organizar procesos de control de calidad vinculados a articulaciones de turismo cooperativo, mutual, comunitario y demás. Ahí me parece que hay una cuestión siempre finita, digamos, siempre tensa en el campo de la economía solidaria, que es cómo, de qué manera evidenciar, legitimar la calidad de nuestros bienes y servicios, ¿no? Hubo una discusión histórica cuando apareció el famoso sello FLO, digamos, del comercio justo, que era como una especie de multinacional que decía este sí, este no, que era, a su vez había que pagar para acceder ahí. Y eso es una forma de legitimación de determinados procesos de calidad de los productos, pero también es una forma de que eso se convierta en un nicho del capitalismo, digamos. Entonces, habría que repensar otras formas de certificación de la calidad. Y acá hay dos que me parece que van de la mano y que pueden ser complementarios. Uno son los procesos de certificación participativa, que los propios actores, conjuntamente, por ejemplo, con las universidades, participen en sellos, formas de certificación, de validación de la calidad de los productos, como hace en nuestro país el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como hacen las universidades públicas y demás. Y después también vuelvo otra vez al papel del Estado, digamos, en nuestro caso también el Estado lo que busca es acompañar y certificar procesos de calidad, por ejemplo, como condición para financiar determinados procesos, como el 50 destinos, por ejemplo, una política pública de inversión en infraestructura turística. Así que me parece que lo público y lo participativo serían dos líneas que miraría, digamos, pero coincido, digamos, que en la pregunta también hay un reto, hay algo que tenemos pendiente, porque tenemos una asociación entre lo cooperativo y lo precario, digamos, y no es así, aunque algunas veces pueda hacerlo, no es así como norma. La otra pregunta era la de la vinculación entre la macro y los sectores populares, ¿no? Claro, sí, o sea, inequívocamente los índices, los indicadores macroeconómicos afectan especialmente a la economía popular, especialmente a los sectores populares, como mínimo en dos dimensiones. Por un lado, la concentración que genera desigualdad, digamos, la concentración los empuja un poco más a los márgenes, a los sectores populares que cada vez son más cuantiosos en una región tan desigual como nuestro continente. Y por otro lado, esto ya más en el caso propio de Argentina, una situación de recesión, digamos, de recesión económica, de bajo crecimiento y alta concentración, o un índice Gini cada vez más perjudicial también, digamos, los empuja, también genera exclusión. Pensemos en esto, digamos, los sectores populares son los primeros en sufrir cualquier desavenencia de la macro, digamos. Es decir, en mi país hay un 7% de inflación. Imaginémonos a quién afecta en muchísimo mayor medida, en la medida que estamos hablando de sectores en los cuales la línea entre la supervivencia o la vida digna y la no vida digna o la no supervivencia es muy finita. Un 7% de inflación mensual, un 100 y pico por ciento de inflación anual, en muchos casos es jaque mate, digamos, los afecta de manera irrevocable, digamos, por decirlo así, ¿no? Ahora bien, también en las situaciones de crisis también se fortalecen las propuestas, digamos, alternativas. Es decir, como mencionaba antes, las economías alternativas en Argentina se han forjado y se han consolidado en procesos dramáticos de crisis macro. Entonces también diría, bueno, sí, los indicadores macroeconómicos empujan, excluyen a los márgenes a cada vez más personas del campo popular, de los sectores populares, pero también generan redes cada vez más fuertes. Y en Argentina hay una historia importante de movilización social, de organización popular, que viene de los años 40 principalmente, pero se fue fortaleciendo a principios del siglo. Redes a partir de redes solidarias dentro del sector popular, a partir de las cuales se reproduce la vida. Comedores populares, a partir de los cuales se autogestiona el trabajo también. Entonces lo que quiero decir es, sí,
inequívocamente los indicadores macroeconómicos afectan muy negativamente y especialmente a los sectores populares, pero también las crisis dan posibilidad al crecimiento, al fortalecimiento y a la legitimación de redes solidarias para dar una respuesta común, una respuesta colectiva a necesidades crecientes, acuciantes, cuando la macro se desajusta, como es el caso. Espero haber sido claro. Muchas gracias. Clarísimo, gracias Rodrigo. Entonces ahora le toca a Gloria. Bueno, sobre cuándo surge Koshmayab, es un proyecto que inicia más o menos en 2009 a partir de pues, la ruta del chocolate entre una región de Francia y Yucatán, en el que pues vinieron, conocieron, visitaron y hicieron su estancia aquí en el estado, ¿no? Pues hubo, digamos, un primer acercamiento y una primera visión de esta necesidad de crear a esta organización que los agrupe. Y posteriormente, digamos, en 2015 ya, digamos, se hace la primera constitución legal de Koshmayab, pero que en 2016-17 se deshace. No porque no haya funcionado Koshmayab, sino que más bien esa figura legal no era la que estábamos buscando. En la primera era una SA que estaba integrada por los representantes de las organizaciones comunitarias. Pues lo que buscábamos era que sean las organizaciones comunitarias que estén integradas en esta red, ¿no? Y pues se deshace la SA y en 2017 se constituye nuevamente Koshmayab, pero como sociedad cooperativa, en el que los socios son las organizaciones comunitarias, son Yashte Kids, son Ukuchikushtal, son Saskolenja, son las empresas comunitarias, ¿no? Que están representadas por su directiva. Y bueno, entonces, independientemente de los cambios en la directiva y los nombres y las personas, quienes son las socias son las empresas, ¿no? Las de primer nivel, que están en la de segundo. Y bueno, entonces, pues sí, Koshmayab inicia, digamos, un poco desde 2009, más o menos, y va teniendo diferentes momentos, diferentes periodos interesantes, ¿no? Pero pues sus constituciones legales fueron una en 2015 que se deshizo y la que tenemos actualmente con la que estamos trabajando es de sociedad cooperativa que se hizo en 2017 y así es como, y pues es justo lo que estábamos buscando, ¿no? Que sean las organizaciones comunitarias que estén integrando esta red de segundo nivel y que no sean personas físicas. Y bueno, un poco también respondiendo a las otras preguntas, sobre todo esta de qué deberíamos buscar o preguntarnos las personas que investigan sobre turismo comunitario. No sé, o yo creo que no es de nosotros o de alguien ajeno a lo que se está investigando, decir qué buscar o qué preguntar, porque cada territorio es diferente y cada problema, o sea, y al final las problemáticas y necesidades también son distintas, son variadas, ¿no? Y creo que la investigación, acción participativa es justamente algo que les ayudaría a responder esa misma pregunta, ¿no? O sea, las preguntas yo creo que saldrían después de conocer a las personas, de conocer al entorno. Y pues bueno, o sea, sabemos que nosotros podemos tener una visión de a lo mejor, no sé, en esta región esta es la necesidad, pero esa es nuestra visión. Lo que queremos también es conocer la visión de ellos y justo, ¿no? Es esto, cómo trabajamos en conjunto para resolver estas problemáticas, no resolverlas desde nuestra visión, sino que, porque muchas veces a lo mejor a partir de un proyecto de investigación, ¿no? Surge un proyecto productivo o algo que nosotros queremos dar solución a cierta problemática, pero si la comunidad no ve esta problemática como una problemática suya, digamos que tampoco vamos a tener esos resultados que estamos esperando. Entonces, es siempre trabajar en conjunto, ¿no? Y eso es algo que a nosotros también nos ha funcionado, incluso con el equipo, con el consejo asesor, y es lo que nos funciona. O sea, no es que ellos vengan y nos digan qué hacer o cómo hacerlo, simplemente que es
este punto medio en el que de ambas partes podemos colaborar. A ti, Glória. Aline? Então, na verdade, eu acredito que a pergunta sobre os controles de qualidade e algumas características, né, que são específicas do turismo comunitário, elas estão conectadas. Então, para nós, a principal característica, de fato, é o protagonismo comunitário. Tem uma frase que a gente utiliza ostensivamente na rede, que é a parte da capacitação, né, que a gente fala sobre os princípios do turismo comunitário, é que o turismo comunitário é o turismo da comunidade e não na comunidade. Então, apenas levar pessoas para a comunidade não se constitui em si turismo comunitário para nós, se isso não tiver a participação ativa das pessoas que ali estão, que dali fazem parte. E quando a gente fala da participação ativa, a gente não fala apenas como meros fazedores, né, como pessoas que estão ali para executar os trabalhos operacionais, que são importantes também, mas é preciso que essas pessoas estejam envolvidas em todas as etapas da atividade, desde o planejamento até a comunicação e a execução das tarefas em si. Então, outras questão, né, que a gente traz é a abrangência e a participação dos atores comunitários. Aqui a gente tem enfrentado uma certa problemática, que é o avanço, né, o interesse pelo turismo sustentável, responsável, tem feito do que muitas pessoas que são donas de propriedades privadas, grandes latifundiários, tenham iniciado atividades em suas propriedades e colocado isso sobre a ideia do turismo comunitário. Então, isso são ações que beneficiam especificamente pequenos grupos que já são grupos dominantes em outras esferas, e aí eles têm reivindicado também esse espaço, e que a gente sabe que não, além de não caracterizar, também não tem como a gente colocar, né, na mesma mesa com os atores comunitários. Então, quanto mais pessoas da comunidade estiverem envolvidas, a gente considera que isso é um sinal de fortalecimento da atividade em si. As atividades associadas ao turismo também é uma outra característica importante, porque a gente fala o tempo todo, né, que a atividade turística não deve ser a principal atividade da comunidade, uma vez que a gente já sabe de todos os riscos que isso implica em algum momento. Então, quanto mais as atividades associadas a isso, e isso também acaba de todo modo, abrilhantando mesmo, né, a atividade, porque são mais opções também para que tanto as pessoas da comunidade atuem, como para os visitantes possam conhecer. E aí essas atividades estão associadas à sustentabilidade, que também é um outro indicador, né, sustentabilidade econômica, através da tão dita, né, geração de emprego e renda, que sempre é falada na esfera do turismo convencional, mas não apenas isso, como a sustentabilidade ambiental, que é a preservação de áreas naturais e atividades agrícolas também nessas comunidades, a sustentabilidade social através da atuação comunitária, da gestão social, da participação de jovens, de mulheres. A gente tem um recorte, né, de gênero e de idade também muito forte na esfera do turismo comunitário, assim também como de pessoas mais velhas, né, que acabam muitas vezes sendo as grandes estrelas, né, desses projetos, dessas organizações, e a sustentabilidade cultural a partir da preservação e da recuperação de práticas comunitárias, desde a recuperação de línguas, como é o caso das comunidades indígenas, até mesmo atividades culturais, né, que muitas vezes já tinham sido perdidas e acabam sendo revitalizadas a partir desses projetos, né, de turismo comunitário. E aí eu endosso, assim, a fala de Glória, ela é muito importante, né? Quando a gente fala que o pesquisador, muitas vezes ele chega na comunidade querendo trazer uma grande novidade, trazer uma teoria fantástica, e aí é importante que antes disso ele entenda qual é a dinâmica que existe ali naquela comunidade, porque muitas vezes a gente tem ali griots, anciões, jovens com grande sabedoria, né, tão quanto as teorias, né, dos cânones. E aí é importante saber, a minha pesquisa, inclusive do doutorado que está em andamento, é sobre a Rede Batuque, sobre
os modos de vida das comunidades, e eu escolhi, inclusive, o método etnográfico justamente porque, como pesquisação, né, já que faço parte da rede, que sou uma pessoa também que vem da periferia, a gente precisa entender o que é importante para essas pessoas e não querer trazer uma interpretação já pronta. Então, é uma das coisas também que a gente trabalha durante as capacitações que são feitas pelos atores comunitários também da rede, e aí é muito bacana quando eles falam que quando a gente faz capacitações, eles conseguem entender porque a gente utiliza uma linguagem que é a linguagem deles, né? Então, eu acho que isso é um grande indicador para nós, né, de que a gente está escolhendo uma estratégia que funciona, né? Porque a gente precisa dessa participação e isso precisa ser efetivo, não só algo que vai figurar lá numa premiação e que de fato não vai trazer nenhum resultado para a comunidade. Obrigada. Obrigada, Aline. Bom, então passamos, le iba a decir en portugués, pasamos a un espacio de palabras finales para que los participantes puedan, los invitados puedan hacer algunas palabras finales, también si quieren añadir algo que les quedó en el tintero. Hacemos Gloria, Aline y Rodrigo. Bueno, pues de mi parte nuevamente agradecer el espacio y pues no, o sea, estos son espacios también para nosotros que nos permiten hablar sobre la experiencia de Kosh Mayab, hablar sobre la experiencia con la Alianza Peninsular y pues también invitar, ¿no? Invitar a venir al Mayab, a conocernos, a visitar a las comunidades que al final justamente, ¿no? Eso es uno de los motivos de ser de las redes estatales de la Alianza Peninsular. Y pues aquí estamos, ¿no? Cuando gusten y pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Gloria. Aline? Gostaria de agradecer o convite mais uma vez. É muito importante a gente estar nesses espaços, tanto porque isso nos fortalece, né, a partir desse local que a gente está atuando. Então, toda vez que a gente conhece outros atores que também desenvolvem trabalhos voltados para o turismo comunitário, isso nos dá mais vontade e mais perspectiva de futuro. É uma oportunidade também de a gente divulgar e visibilizar o trabalho que nós estamos fazendo dessas comunidades, e a gente se coloca à disposição, convida também a conhecer nossas redes sociais e entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Graças e até a próxima. Gracias, Aline. Rodrigo? Sí, me sumo a los agradecimientos. Me gustaría poner en valor este tipo de instancias, digamos, de intercambio. También me gustaría poner en valor la organización, digamos, Albasud, que va sumando cada vez más investigadores, cada vez más jóvenes y cada vez de manera más marcada va sintetizando en el campo del turismo saberes populares y académicos, saberes del norte, saberes del sur, y esto me parece que hay que ponerlo en valor. Agradecer a las personas participantes, las personas organizadoras, y destacar que esto también es una forma de articulación del turismo comunitario, conocernos, encontrarnos y poder conversar. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar de esta instancia, también a los participantes, a las y los participantes. Y nada, de mi parte, agradecer y invitarles a que sigan a Albasud en las redes para estar atentos a las novedades. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.